¿Podría el anillo vial metropolitano resolver el problema de la movilidad de Mérida? Aquí estamos hablando de la infraestructura que conecta y cómo lo relacionamos con una política integral que ordene el territorio. Y bueno, una de las grandes cuestiones es hacernos la pregunta de, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí con esta problemática de la movilidad? En primer punto, tenemos que el automóvil se ha convertido en una forma de movilidad dominante que va de la mano con la expansión urbana, que ésta se ha apoyado pues precisamente en el transporte privado más que en el transporte público para garantizar la accesibilidad y conectividad de las personas. Un segundo aspecto tiene que ver con el suelo y con el mercado inmobiliario. Y es que recordemos que desde 1992, con la reforma agraria, pues las tierras ejidales se incorporaron al mercado inmobiliario y aceleraron los procesos de expansión que los empezamos a ver a principios del siglo XXI en la periferia de Mérida. Por lo tanto, tenemos el tercer punto, que es una periferia en crecimiento. Y durante los últimos 20 años se ha consolidado una periferia de la ciudad muy próxima a la zona, a los límites del municipio, en donde lo que se ha consolidado son urbanizaciones cerradas, sobre todo en el arco norte. Además, algo que era, pues, poco pensado para el caso de Mérida es que hemos tenido una migración acelerada, en donde se estima que han llegado a vivir más de 200,000 personas, y esto, pues, es algo que no se tenía en el radar para la planeación. Esto nos lleva a abordar, la problemática a partir de 4 riesgos en donde utilizo estas metáforas de Azurri's Method, que son las metáforas del riesgo, que nos ayudan a explicar la problemática. Por un lado, tenemos al elefante negro, que el elefante negro nos habla de un riesgo que es obvio, que está entre nosotros, pero que decidimos ignorarlo, ¿no? Y puede ser precisamente esta interpretación que le podemos dar a la expansión anunciada, evidente y no atendida, que, como dije previamente, desde la reforma agraria dio pauta para este crecimiento expansivo de la ciudad. Por el otro lado tenemos las medusas negras que representan estas señales incipientes, emergentes, que se les da poca importancia, pero que pueden escalar y evolucionar a lo largo del tiempo y generar fenómenos muy diferentes a los que eran originalmente. Y podemos hablar de estos pequeños desarrollos inmobiliarios que se empiezan a dar en la periferia, pero que de repente se acumulan hasta desbordar lo que es la planeación y saturarnos de urbanizaciones cerradas. El cisne negro, por su parte, es esta metáfora que habla de aquello que es impredecible y de altísimo impacto. Y es aquí donde precisamente yo interpreto la migración acelerada que hemos tenido, que bueno, que su magnitud fue muy difícil, es muy difícil de anticipar. Y la metáfora del rinoceronte gris, que nos habla de estos riesgos que son conocidos, que sabemos que son de alto impacto, pero que pues nos lleva tiempo actuar y cuando lo queremos hacer ya es demasiado tarde y eleva los costos. Y es precisamente lo que ahorita queremos tratar de resolver ante una expansión anunciada, ante una saturación de desarrollos inmobiliarios en periferia, en tipo urbanización cerrada, una migración acelerada. Entonces, ante todo esto, pues ya estamos viendo, bueno, y ahorita cómo lo resolvemos. Entonces, hay dos escenarios que podíamos pensar para este nuevo anillo vial, ¿no? Considerar el anillo vial o anillo metropolitano como una estrategia. ¿Qué significa esto? Pues que priorice el transporte público, que conecte las periferias entre sí, toda esta periferia que se está dando del municipio de Mérida, pero también de las periferias de los otros municipios que están
y que además se diseñe conectando hacia el interior de la ciudad. Esto implicaría también orientar el desarrollo mediante una política de suelo. Esto es muy importante porque primero que nada tiene que haber una política de suelo. Y lo otro, pues hay que coordinar una serie de decisiones metropolitanas, ¿no? Entonces esto nos llevaría a pensar que este nuevo anillo vial tendría que conectar, ordenar y sobre todo anticipar. Ahora, si se piensa el anillo como una obra aislada, pues simplemente va a favorecer más viajes en automóvil. ¿Cuál es el riesgo de que atraiga más desarrollos cerrados en sus bordes, que se siga extendiendo la mancha urbana y que simplemente sea una ampliación de los problemas actuales? Es decir, se va a expandir, a fragmentar y a postergar la problemática que estamos teniendo hoy en día. Entonces, bueno, ¿cuál sería la secuencia estratégica? Pues, como siempre, número uno, una política de movilidad en donde la prioridad sea el transporte público. Teniendo claro cómo debe de funcionar un sistema de transporte público, entonces se pasa a un sistema que se adapte a la política de suelo. Y en la política de suelo habría que precisar qué tipo de urbanizaciones podrían seguir creciendo alrededor o en los bordes del anillo periférico, del segundo anillo periférico, porque ya no podríamos seguir pensando en urbanizaciones cerradas. Esto significa que a partir de un sistema de transporte público que oriente la política pública de suelo, entonces estaríamos hablando de cómo orientar el crecimiento metropolitano. Entonces, como idea central aquí es para reforzar que un anillo vial metropolitano puede contribuir a la conectividad, pero no sustituye una política integral de movilidad en donde se debe de vincular transporte público con política de suelo y con una orientación del crecimiento metropolitano. Finalmente, regresamos a la pregunta, ¿podría el anillo vial metropolitano resolver el problema de la movilidad de Mérida? Pues bueno, si quieres leer el artículo completo, está aquí precisamente en la plataforma Estamos aquí MX.